Volvemos con la noticia del día en Colombia. El presidente de la República ha ampliado esta cuarentena hasta el 11 de mayo. Señora vicepresidenta de la República, doctora Marta Lucía Ramírez, bienvenida a Red Más Noticias. Es un gusto saludarla. Muy buenas noches, encantada de estar acá con su audiencia y con ustedes acá en Red Más Noticias. Señora vicepresidenta, usted nos hablaba hace un momento, cuando nosotros transmitíamos la locución del presidente, de los protocolos y cuidados que debe seguir el sector de la manufactura y el sector de la construcción. Amplíenos, por favor, cómo van a poder reactivarse estos sectores a partir del próximo lunes. Pues mire, estos son los protocolos que se han trabajado durante estas últimas semanas con los gremios de la producción, porque obviamente es distinta una empresa, por ejemplo, de confecciones a una industria de siderúrgica, porque obviamente trabajan con materiales diferentes y por esa razón para cada sector de la industria se trabajaron protocolos que indican, por ejemplo, que a la entrada al lugar de trabajo hay que tomar la temperatura. En algunas empresas se exige un número de lavamanos determinado para que los trabajadores o operarios puedan estarse lavando las manos con frecuencia. Por supuesto, en todas las industrias se procura que los trabajadores no se estén tocando la cara, porque sabemos que este es un virus que se transmite básicamente por las vías mucosas. Entonces la idea es siempre utilizar el tapabocas, en algunos casos también con una careta. El sector de la construcción tiene sus propios protocolos. Fíjese que, por ejemplo, en las manufacturas queda mucho más cerca un puesto de trabajo del otro, entonces parte de los protocolos significan que hay que separar los puestos, deben estar a 2 metros de distancia un operario del otro. En la construcción no hay ese contacto físico que hay en las manufacturas, entonces tienen sus propios protocolos. Todo esto está escrito, documentado, en primer lugar, he trabajado con el Ministerio de la Salud porque justamente se trataba de permitir el sector manufacturero en la medida en que tiene algunas manufacturas menos riesgos y hay otras que tienen más riesgos, entonces el protocolo es más exigente, más estricto. Entre más riesgo, más exigente el protocolo. Pero aquí lo más importante es que sepamos, se trata de proteger el empleo de los colombianos para evitar una crisis del empleo, una crisis que destruya realmente el patrimonio de las familias, pero solamente vamos a poder estar trabajando en el sector manufacturero, en el sector agrícola, en la agroindustria, en los alimentos procesados, en todos estos sectores, si cada uno es consciente, responsable de que tenemos que cumplir estos protocolos, porque de lo contrario se vuelve a subir la curva del virus y tendríamos que volver a cerrar. Acá todos debemos asumir esta gran responsabilidad. Poco a poco se irán abriendo otros sectores, el sector manufacturero, el sector agrícola, la agroindustria, sumados son cerca de 6 millones de empleos nacionales. Es muy importante para los colombianos que han estado durante este periodo preocupados por el empleo, saber que sus empresas deben cumplir estos requisitos, pero también cada trabajador debe cumplir para que ojalá realmente el regreso al trabajo no signifique un aumento del virus. Y en las industrias manufactureras, al igual que sucede con el sector agrícola, las actividades administrativas, es decir, las actividades de oficina, se deben seguir trabajando por teletrabajo. La contabilidad, la administración, la parte financiera, todo esto se debe seguir haciendo por teletrabajo, lo cual implica obviamente que ya cada empresa definirá cómo está controlando el trabajo de sus funcionarios. Señora vicepresidenta, ya usted nos cuenta sectores que poco a poco el gobierno, de acuerdo a como lo indica la curva de contagios, se empiezan a abrir para reactivar la economía. Sin embargo, mucha gente tiene miedo de quedarse desempleada porque no ha podido volver a trabajar y a producir. Después del 11 de mayo, ¿hay otros sectores que ustedes ya tengan en la mira para ir reactivando? Mire, acá el criterio fundamental es un criterio de salud. Aquí no se trata de fechas caprichosas, sino que justamente hay otros sectores de servicios, por ejemplo, que implican un riesgo todavía mayor. Entonces, en los sectores de servicios iremos viendo la próxima semana, los siguientes 10, 14 días,
a ver qué va pasando con la curva del virus y si se sigue aplanando, pues se va a ir abriendo a otros sectores. Compartimos la preocupación de los colombianos porque evidentemente este es un virus que ha producido realmente una crisis en materia de salud, una crisis en materia económica y una crisis social en muchos países que no alcanzaron a poder realmente darle a la gente las transferencias, los recursos de asistencia. Y Colombia en ese sentido, por fortuna hasta ahora, ha logrado manejar esta fuerza mayor con muchísima precaución, con muchísima planeación, y eso nos ha permitido hasta ahora que nada se nos vaya a salir totalmente de control. Lo que es muy doloroso son los muertos que llevamos hasta ahora en Colombia. Desafortunadamente son 170 familias tal vez que han perdido a sus seres queridos, pero es terrible cuando vemos también como en Nueva York, sin ir muy lejos, 40.000 muertos en tantas ciudades del mundo donde los muertos pasan de varias decenas. Tenemos nosotros que saber, en Colombia tenemos que evitar los muertos siendo cada uno muy responsable, muy cuidadoso. Y esas personas que están tan preocupadas por sus trabajos, nosotros también estamos preocupados porque puedan lo más pronto que sea responsable poder autorizar esos otros sectores. Señora vicepresidenta, hablando de riesgos mayores, las cifras de violencia intrafamiliar que hemos registrado en los últimos días pues han aumentado. ¿Ustedes qué han encontrado en esa primera lectura de cifras de violencia y qué se puede hacer para que quienes están en casa, hombre, se tranquilicen un poco y esto no siga aumentando? A ver, la verdad, eso es algo que nos tiene muy preocupados. Con la consejera presidencial para la mujer hemos estado permanentemente trabajando con la ministra de Justicia, con la directora del Bienestar Familiar, para que realmente primero las comisarías de familia puedan funcionar telefónicamente, que por vía digital se pueda pedir realmente el apoyo de los defensores de familia, que sepamos realmente que este es un momento que genera tensiones al interior del hogar, pero también por esa razón establecimos no solamente la línea 155 para llamar a la policía, para pedir esa ayuda, la línea para llamar al bienestar, sino también en la página del gobierno, en la coronavirus. Allí está también en la 192, creo que es el numeral 4, para poder pedir asistencia. Ahí hay psicólogos, ahí hay personas que dan realmente consejo, que pueden servir para hacer una especie de conversación con la familia, para ayudar en este momento a serenar los ánimos, a lograr realmente que este aislamiento, como decía en estos días un médico, el doctor Lopera, él decía, el aislamiento tiene que ser también como un proceso de crecimiento. Él ponía un símil, el de una crisálida, la oruga, que está encerrada a la fuerza, pero cuando realmente se da cuenta que va pasado el tiempo, ya se reventó ese cascarón y sale una mariposa con unas alas hermosas. Así tienen que salir las familias colombianas. Ha sido una época de presión, de tensión, pero ojalá salgamos fortalecidos en el amor familiar, en el cuidado hacia los demás miembros de la familia, saber que la hostilidad psicológica, que cualquier agresión de palabra y también, por supuesto, la agresión física, hacen un daño muchas veces imborrable. Tenemos todas estas líneas de ayuda del gobierno y lo más importante que sepan, el gobierno entero, el Estado, la policía, todos estamos precisamente para dar el apoyo y ojalá que podamos realmente muy pronto restablecer todas las actividades. Sabemos que muchas veces las tensiones se derivan de lo que decía Giovanni, el miedo a perder el empleo, la incertidumbre del futuro. Es cierto, eso genera mucho estrés, pero lo mejor es manejar el estrés de verdad respirando profundo, orando, sentándose a conversar con franqueza con los miembros de la familia lo que está pasando, en lugar de generar ningún tipo de actitud agresiva hacia los demás. Señora vicepresidenta, todos estamos cuidando la platica, pero aún así muchas personas sacan de eso que están cuidando de su platica para donar, para ayudar a las personas que lo necesitan en este momento. Usted está liderando una cruzada nacional contra la corrupción que se pueda presentar en la administración de esos recursos. ¿Cómo va a funcionar esa fiscalización
y cómo podemos participar los colombianos, los ciudadanos en la misma. Pues es muy importante primero para priorizar el sector de la salud. El gobierno ha flexibilizado todas las normas de contratación para que las secretarías de salud y los alcaldes pudieran mejorar realmente las condiciones del sistema de salud, de los hospitales. Pero facilitar la contratación no quiere decir relajar los controles. Aquí tenemos un Estado que sabe realmente que en el pasado, desafortunadamente, ha habido gente inescrupulosa, que han cometido de verdad un delito que es inaceptable, que es jugar con los recursos de la salud de los colombianos, apropiarse de esos recursos. Es ver nosotros hoy cuántos hospitales deberían estar funcionando bien, con unos respiradores, con toda la dotación, y los hemos encontrado sin dotación, porque la corrupción se ha llevado esos recursos. Por eso en el Estado, además de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que está haciendo seguimiento a toda esta contratación directa, también hemos estado pidiendo a la ciudadanía cualquier información que tengan, por favor, compártala con nosotros en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Vicepresidencia. También nosotros estamos muy de la mano, apoyando toda la tarea maravillosa que hacen los organismos de control, el Contralor General de la Nación, el fiscal, el Procurador General de la Nación. Es que es el Estado como un todo, y los colombianos, donde cualquier colombiano vea, sepa que se están comprando productos con sobreprecio, que se están haciendo adquisiciones a las roscas de los amigos, de los parientes. Por favor, déjennoslo saber, porque todos los organismos de control, la Secretaría de Transparencia, todos estamos acá para evitar, para prevenir, para lograr que ni un solo peso de la salud vaya a temerar a los bolsillos de las personas que desafortunadamente aprovechan cualquier circunstancia, inclusive una circunstancia humanitaria, para robarse inescrupulosamente los recursos de los colombianos. Pues es la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Muchas gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes, a toda su audiencia. Muchas gracias, Giovanni.